¡Felicitaciones! Acabas de arribar a la última lección de nuestra serie introductoria Cómo transformarte para transitar hacia la industria 4.0. Y con esta lección cerramos también el último módulo, los primeros pasos hacia el mundo 4.0. En la primera lección vimos cómo era necesario tener una afirmación muy inspiradora, lo que llamamos el propósito transformador masivo. En la segunda lección vimos cómo era importante y necesario reformular tu oferta de valor para el mundo, bien sea para el mundo corporativo, como empleado o ejecutivo que seas en él, o bien sea como empresario digital o como profesional independiente. Y en esta última entonces vamos a hablar de ese tercer paso, el plan de acción. Recuerda que todo este contexto del mundo 4.0 y las crisis que estamos acabando de pasar, la de la pandemia mundial y la crisis económica y la recuperación posterior, finalmente responden a una dinámica que ya se había anunciado muchos años atrás, porque entramos en unos entornos en esta era digital que se conocen como los entornos VUCA por las siglas en inglés o VICA si es en español, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y que para moverse en esos escenarios uno tiene que ser primero consciente, tener el entendimiento de qué es lo que está sucediendo y a partir de allí tomar acciones muy específicas. Una de ellas, para reducir la ambigüedad en el entorno, está en función de tener un claro plan de acción. Recuerda que los planes funcionan como guías en el camino que permitirán que no te pierdas en él. Y en este torbellino digital del que tanto hemos hablado, hay una alta probabilidad de que eso suceda, a menos de que cuentes con un plan de acción. No queriendo decir que ese plan se tiene que cumplir a rajatabla, porque finalmente un plan no se escribe sobre el mármol, pero sí te da una guía que efectivamente va a ir fluctuando porque va a seguir cambiando el mundo, porque seguirá siendo incierto, porque seguirá siendo volátil, porque seguirá siendo complejo, pero por lo pronto, en la medida en que tengas un plan de trabajo, puedes reducir esa ambigüedad. Entonces, digámoslo de la siguiente manera. La actual crisis mundial nos obliga a todos a reformular nuestros planes y expectativas para el futuro. Y la mejor opción entonces es contar con un plan que te permita construirlo en el contexto de la industria 4.0. Lo he dicho muchas veces y aquí es la última vez que te lo repito. Construir tu futuro lo puedes hacer legítimamente tratando de volver a lo mismo cuando hablamos de la era predigital o de la industria 3.0. Y te va a costar el mismo esfuerzo que hacerlo en el contexto 4.0. Así que vale la pena y quizás sea más inteligente meterte de una vez de lleno en la era digital. Y por eso este programa ha intentado llevarte de la mano para que comprendas que esto no es física nuclear y que es posible lograrlo, porque está a tu alcance. En ese orden de ideas, entonces, es muy importante que tú cuentes con una estructura para generar un plan de acción. Y justamente en un programa complementario en nuestra escuela vas a encontrar esos elementos que detalle a detalle te van a llevar de la mano para que tú hagas esa construcción de ese plan de acción que te va a permitir transitar, pero no solamente llegar a la industria 4.0, sino tener éxito, destacarte, dejar una huella y capturar la mayor cantidad de valor posible para ti y para otras personas que están a tu alrededor. En la práctica, ¿qué elementos debe tener entonces un plan de acción? Un plan de acción bien construido te debe permitir analizar con detalle la situación actual, el punto de partida. ¿Con qué cuentas? ¿Cuáles son tus recursos? De esos recursos, ¿cuáles son posibles de ser reemplazados por tecnologías o de ser complementados o de ser potenciados por esas tecnologías emergentes que están surgiendo cada día? Y de esa manera entonces puedes priorizar cuáles acciones son aquellas que potencialmente te pueden meter más rápido en la era digital. Si hablamos entonces de un consultor de negocios o de un facilitador, un entrenador o un coach, pues es identificar que hay recursos de conocimiento, pero también de metodologías que se pueden incorporar, aunque algunas de ellas va a ser más fácil apalancarlas tecnológicamente que otras. Y allí es donde empiezas a trazar una serie de prioridades para establecer con claridad cuál es tu punto de partida para meterte de lleno en la industria 4.0. Ahora bien, ese es el punto A, pero vas a dirigirte a un punto B y ese punto B es tu punto de llegada, es el puerto en el mar al cual vas a cruzar en medio de ese torbellino o de esa tormenta. Ese punto B también lo tienes que definir y para definirlo de manera correcta debes comprender o tener un entendimiento muy claro del entorno en el cual nos estamos moviendo. Así que hay una serie de ejercicios que tú debes realizar para identificar exactamente el contexto en el que te vas a estar moviendo en esta industria 4.0 para poder llegar a buen puerto en esa navegación que estás haciendo a través del torbellino digital. Pero estando ahí también hay que hacerte la pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y para mi gusto y más importante, el por qué hay que hacerlo.
¿Cuáles son las razones que te motivan a incursionar en ese escenario? ¿Cuáles son esos elementos que emocionalmente te conectan y te van a permitir sortear los obstáculos que vas a encontrar necesariamente en el camino? Y el qué hacer también te va a mostrar unas líneas de acción que se convierten en el cómo hacerlo, y el cómo hacerlo ya son los pasos concretos, acciones, proyectos específicos que tienes que dimensionar muy bien, que tienes que caracterizar en detalle, de tal manera que tengas una hoja de ruta absolutamente clara, y cuando tú sumes todos esos elementos habrás construido ese plan de acción 4.0 del que estamos hablando. Y esa es la próxima tarea, ese es el tercer paso que debes dar para incursionar de lleno en la era digital. Terminemos esta lección entonces diciendo lo siguiente: para gestionar la incertidumbre del futuro, debes contar con un plan de transformación que disminuya el riesgo. Esa es la magia de contar con un plan de acción 4.0 bien construido. Y con eso entonces cerramos todo nuestro programa. Hay una recapitulación muy breve. Has hecho un recorrido a través de 12 lecciones que en conjunto cubrieron 4 módulos de trabajo. El primer módulo habló sobre los fundamentales, los principios básicos para ingresar en la era digital. En un segundo módulo hablamos de cuáles son las creencias que debes cambiar para dejar de pensar como se piensa en el mundo 3.0 y empezar a moverte con la mentalidad propia del mundo 4.0. En un tercer módulo hablamos de 3 habilidades digitales que son claves, determinantes para poder recorrer ese camino en la industria con muchísima fluidez, en la industria 4.0. Y por último hablamos entonces de esos 3 primeros pasos, que son los que estamos cerrando con este módulo. ¿Para qué? Para que tú en este momento te sientas absolutamente seguro y tranquilo de ingresar con nosotros a esa construcción de un mejor futuro, de un futuro 4.0 donde puedas sacarte el provecho a todas las ventajas que arroja la era digital. Si tú te lo permites, te vamos a acompañar en el camino con otros programas complementarios que te lleven no solamente a crear este plan de acción, sino con propuestas específicas. Si tú haces parte de industrias como la industria del coaching, del entrenamiento, de la formación, de la consultoría corporativa, sobre todo en lo que tiene que ver con la transformación de personas, entonces vas a recibir una invitación para que te unas con nosotros a esa plataforma 4.0 que busca disrumpir la industria de la consultoría de negocios tradicional. En Plusi estaremos encantados de recibirte como parte de esos protagonistas fundamentales del ecosistema de creación de valor bajo la perspectiva de la plataforma de innovación que estamos lanzando al mercado. Si no decides continuar con nosotros, no importa, lo importante es que aquí ya tienes herramientas que te van a permitir ingresar a ese mundo 4.0 y ojalá nos encontremos en el camino y nos puedas dar testimoniales de cuánto te pudo haber servido este recorrido por las 2 lecciones para transformar tu trabajo actual como ejecutivo corporativo, como empresario digital o como profesional independiente. Lo que hemos hecho te lo hemos entregado con el mayor y mejor interés para que te sea de utilidad y de una vez por todas des el salto y transites a la 4ª revolución industrial con absoluta certeza de que allí vas a hacer una gran contribución al mundo, vas a capturar mucho valor y vas a procurar bienestar y felicidad para las personas que te rodean. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa introductorio a todo este proceso de transformación para transitar hacia el mundo 4.0. Finalmente, déjame reiterarte por última vez la importancia de que te conectes a este reto de 5 días. Este reto de 5 días es el que empezamos ya en unos pocos días y donde hablaremos durante los días 27, 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo sobre cómo diseñar el plan de transformación 4.0 en una semana. Inscríbete en este enlace https://bit.ly/retopwg poniendo las mayúsculas donde ves mayúsculas y minúsculas donde van las minúsculas, y al registrarte allí vas a poder inmediatamente descargar este obsequio. Se trata del libro Las 6 claves para aprovechar la disrupción digital y llevar tu empresa hacia el futuro, que tuve la oportunidad de escribir con Jorge Aldrovandi, CEO de la firma Babel Team de Brasil y experto en innovación digital, donde te trazamos una serie de pasos para ingresar a este mundo 4.0. ¿Por qué es importante que los leas? Porque te van a dar los fundamentos conceptuales para que los desafíos, las tareas diarias de este reto los puedas hacer a mayor profundidad. Es de fácil lectura, 25 minutos, bien concentrados, y evacúas esos contenidos y dejas el aprendizaje necesario para continuar con éxito en el reto. Así que no se diga más, estoy muy emocionado, se nos viene el reto de 5 días encima, así que espero verte allí. Hasta pronto.